pero hay muchas posibilidades acá que pueden hacer con que se corte tu servicio. ¿Ya agujerearon algún caño de agua en una instalación? En realidad funciona bien, funciona porque funcionó acá, hicimos la prueba con la Wii y siempre... Hola a todos. Hoy es un episodio muy diferente y muy especial, diferente de todo lo que ya vieron en las otras transmisiones, porque hoy vamos a tener invitados especiales acá. Técnicos de la Wiki, el ISP, que era mío hasta el mes pasado, o sea, son ex técnicos de la Wiki. Técnicos que trabajamos muchos años juntos, hicimos varias instalaciones juntos desde el principio. Casi todos ellos estuvimos juntos ahí, con todos ellos, y hoy van a tener la oportunidad de escuchar de ellos también cuáles son los peores problemas que debemos evitar, cosas que debemos hacer para eliminar los cortes de internet en la casa del cliente. Hacer una instalación blindada, una instalación excelente para que podamos evitar ahí esos cortes. Yo soy, para los que no me conocen, Warley Goes, soy especialista en alta disponibilidad para ISPs. Enseño a dueños de ISP a eliminar los cortes en sus ISPs. Repitiendo acá, el episodio de hoy es cómo eliminar cortes en la instalación vía radio en sus clientes. ¿Ok? Muy bien. Yo tengo acá una listita de algunas cosas. Les comento cómo fue que empezó. Hoy ya avisé que el episodio es diferente. Entonces, realmente muy diferente. Vamos, empezamos. ¿Cómo entonces hacer una instalación? No voy a decir perfecta porque no hay instalación perfecta, pero cómo hacer una instalación que va a evitar muchos cortes de internet en sus ISPs. Tenemos acá 3 técnicos que tienen mucha experiencia, instalaron internet en wiki, soportes, muchos años, incluso algunos que trabajan en torres también. Subieron conmigo en torres, estuvimos en muchas instalaciones juntos y ahí les presento acá a los técnicos. Vamos a agregarlo acá, vamos a ver si el audio y el video está bien. Acá tenemos a Elías Moreira. ¿Cómo está, Elías? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y ahí ¿Todo lo mismo, bien? les pido ahí si pueden escuchar bien. Yo escucho bien acá el video. Está Marcos también. Hola, Marcos. Paz de Dios. ¿Cómo estás? Amén, amén. ¿Me escuchan? Me olvidé saludarte también, ella. Paz de Dios. Ah, tenés 2 cámaras ahí, Marcos. Sí, te voy a sacar uno. Ah, pero está bien el audio ahí, la cámara de esta. Espera, a ver, ahí estamos. ¿De esta me escuchas? Te escuchamos también, solo que quedó muy cerca, parece. Por micrófono, creo. No, muy cerca el video. Creo que por la distribución de la pantalla acá que puse. Ahí quedó mejor, ahí está. Ahí mejor. Perfecto. Y enseguida va a llegar Luis también, que es uno de los técnicos. Vamos a hablar un poquito. Bien, les comento cómo va a funcionar. Comparto mi pantalla acá para que vean de qué se trata el episodio de hoy. Estoy seguro que les va a encantar. Al menos yo nunca vi algo parecido en internet. Entonces, vengamos acá con algo nuevo. ¿Dónde está mi listita? Acá. Tengo una lista con algunos temas. Les voy contando qué hice. Mandé un audio a los 3 individualmente pidiendo que me comenten todas las cosas que se acordaban. Déjame silenciar acá mientras voy hablando. Ahí está. Envié un audio a los 3 técnicos de Wiki, ex técnicos, pidiendo que me comenten en un audio, en una lista, las principales cosas, las más importantes para evitar cortes cuando se va a hacer una instalación vía radio. Y las principales cosas que nunca se debe hacer, que no se debe hacer. Mayoría de las cosas nosotros hicimos, sufrimos, nos equivocamos y fuimos aprendiendo con esos errores. Entonces, cada uno, sin saber lo que el otro me dijo, me mandó sus respuestas, algunos en audio, otros en texto. Transcribimos esos audios, hicimos una lista de cada una y acá vamos a ir pasando por estos puntos que ellos comentaron, que es lo que les voy a mostrar acá en la pantalla y voy acompañando acá lo que ellos dijeron. A ver, ahora sí, compartir mi pantalla. Y ahí tenemos esta lista.
no queda bien para que ustedes lean, solo para que sepan ahí que tenemos una guía acá de lo que ellos dijeron y también lo que yo dije, y vamos a ir guiándonos más o menos por estos temas. ¿Ok? Y ahora sí, estamos todos ahí. ¿Está Luis también? ¿Cómo anda Luis? ¿Todo bien? ¿Para Dios? ¿Nos escucha? Ok. Empezamos entonces. Primer tema. Voy a agarrar acá un tema de qué hablar. Marcos, cosas que no debemos hacer. Acá, por ejemplo, un tema. No poner soportes de una antena de un cliente en árboles, porque los árboles se mueven y puede ser un soporte muy bueno, firme y ta. Ok, hablemos de ese tema un poquito. Marcos, ¿me escuchas bien? ¿Cómo está ahí? Sí, te escucho bien. Quiero ver si me escuchas bien. Sí, escuchamos todos bien acá también. Todo de 10. Bueno, Contanos un poquito ahí respecto de eso. bueno, el motivo por la cual nosotros siempre, creo que desde el comienzo, evitamos en la wiki de hacer instalación en árboles, fue que desde muy temprano fuimos viendo cursos, fuimos agarrando experiencia en esa parte, y había unos clientes que éramos designados a realizar una verificación, porque lo que hacíamos nosotros en la wiki es verificar primero si se podía instalar en el cliente. Entonces, digamos, no se veía la torre de ningún punto, pero el cliente, con una super idea, Quería internet. Él quería internet. Él quiere internet. quiere internet, se acerca y dice, mira, el proveedor anterior que yo tenía en el árbol, tenía un soporte en el árbol. Y de tanta persistencia, de tanto ese cliente insistir, no instalamos en ese día, pero le habíamos dicho a él que íbamos a charlar en la oficina, justamente con Barley, qué posibilidad habría de instalar uno al menos, que era en el En árbol. un árbol. ¿Y qué dije En un árbol. yo? Que sí. Dije que sí. Ahí Warley aceptó y dijo, bueno, pero él se responsabiliza por si hay algunos problemas. Bueno, ahí instalamos. Pero él no Pasó dijo qué tamaño tenía el árbol. ¿O vos estás hablando de qué cliente? Porque si es el cliente que estaba ya cerca del río, como es el nombre allá, en Barrio Hermoso. Ariel. Sí. Ariel. Dios Ariel. mío. ¿Cuántos metros tenía aquel árbol más o menos? El árbol creo que tenía 13 metros. unos 10 o 13 metros. Sí, Luis estaba junto conmigo. El caño que él ya tenía, un soporte que él ya tenía 6 metros. Eran 13 metros más el soporte. Más el soporte. Cuando yo subía hasta la punta del árbol, se veía dos tramos de la torre, de la punta. Entonces hicimos un cálculo de cabeza, así, de más o menos de una imaginación que, bueno, subiendo más de esos 6 metros, podría ser que podría conectar y funcionaría. El evitar de instalar en árboles es que quiera o no quiera, se va a mover. Con un simple viento se mueve, y con un viento más fuerte o un mal tiempo para lluvia o una tormenta designada para la ciudad, chao, no es para tener un buen servicio. Sin hablar que nos da para alinear bien también, ¿no? Exactamente. Nosotros, como Luis y yo ya conocíamos la zona, ya sabíamos en qué dirección y todo, supimos colocar más o menos en grado la antena y direccionar hacia la torre. Funcionó bien por varios meses, creo que él estuvo 3 meses o 2 meses en la base y bueno, después solicitó la baja por situación monetaria. La cuestión es que... Entonces, que venga acá. Sí, no está. La cuestión es que los árboles no solamente se mueven con el viento, pero también crecen, se modifican, salen del lugar. Ese es otro punto también que nos jode la vida, ¿no? Entonces, primer punto, porque son tantos puntos, si no vamos
Vamos a tratar de pasarle una lista y un paso a paso acá de cosas que no hay que hacer. Primer punto que no hay que hacer, no poner soporte en árboles. Ahí está. Otra cosa acá, no poner caños altos. Ahí, Elías o Marco, ahí comentan ahí. ¿Por qué nosotros dejamos de poner caños altos? Y cuando decimos eso, estamos hablando de caños de 6 metros, por ejemplo. ¿Empiezas vos, Elías, o empiezo yo? Imagínense que estamos acá sentados en la mesita redonda ahí de Wiki, en donde jugábamos cartas. Imagínense eso. Olvídate de la gente que está en vivo. Sé que no están acostumbrados a estar en vivo, pero imagínate que estamos ahí en la mesita jugando cartas, jugando Mau Mau. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de poner caños altos? No ¿Qué poner decir? caño alto. Ya, si queremos tener un cliente con buena señal, al poner caño alto ya era. No tenemos una buena señal, pero no hay como alinear. Ese es el motivo de no poner caño alto. Eso es lo que no hacemos en la wiki. Si Uno de queremos los temas mantener una es señal. alinear. El motivo por los cuales nosotros no hacíamos eso, ¿sí? No significa que es prohibido hacer, pero son motivos no por los cuales nosotros no hacíamos. Nosotros queríamos mantener una calidad, una señal, para que funcione bien el cliente. Y bueno, por ese motivo no se hacía en caños altos. ¿Qué decís, Marco? Mira, o sea, nosotros ya tuvimos, o sea, vimos en recorrer la ciudad, vimos varias instalaciones de otra empresa, que la cual tenían 2 caños de 6 metros, o sea que eso serían 12 metros de altura. 12 metros. Sí. Es como una torre, o sea, casi como una mini torre. Casi como una mini torre. Entonces, no hay estabilidad. Depende si es antena de plato o sin plato, ella se va a mover, o sea, con cualquier viento. Mismo que lo coloquen los cortantes, diversos cortantes, no va a quedar firme, eso se va a mover. Incluso, o sea, no solo eso, sino que cuando si se llega a quemar la antena o por un viento muy fuerte llega a girar la antena, queda imposible, o sea, de hacer mantenimiento en eso, ¿entendés? Tenía que bajar todos los hierros, sacar todos los alambres, los cortantes que tiene para poder hacer el mantenimiento. Y fuera de sufrir algún accidente. El mantenimiento es jodido. Claro, porque uno arma el caño, hace alineamiento al azar, más o menos. Ahí pone todos los alambres, pone todo para dejar firme. Y después tiene que mover eso. Después si hay un mantenimiento o algo, simplemente para bajar la antena y mirar si está ok, si está todo bien. Y ahí tiene que hacer todo un show para poder hacer eso. ¿Ya tuviste que bajar caño, Ita, Luis, para hacer mantenimiento? Sí, buenas noches. No sé si creo que no se me escucha. Buenas noches. ¿Se escucha? Ita es especialista en bajar ¿Cómo caño. están? No, llegué tarde, pero funcionó el micrófono. Estamos intentando que funcione el micrófono. Sí, varias veces. Los primeros tiempos era insoportable tener que estar bajando los caños. Ahí todas las veces que cuando nos decían tienen que hacer un soporte en tal cliente, ya nos da un desespero porque ya sabíamos que ese cliente tenía un caño alto de 6 metros, como nosotros siempre hacíamos en los primeros tiempos, 6 metros. Y si te vas una vez, no hay ningún problema. El problema es que si te ibas 2, 3 veces, ahí eso nos mataba. No. ¿Con el mismo cliente? No, con el mismo cliente, volvíamos con el mismo problema de vuelta. Y siempre fue así. Y lo que veo es que con eso aprendimos. Y Luis, un detalle, Luis está con nosotros desde el primer cliente instalado. Primer cliente cuando era ya empresa. O sea que 6 años, 6, 7 años tuviste, 6 años por ahí. 6 años. 6 años. Entonces, cerrado 6 años. A principio, sufrimos mucho para aprender esas cosas que estamos compartiendo acá con ustedes. Así que
Después vamos a querer escuchar un poquito de ustedes también, pero tener una listita acá de cosas para evitar. Esa transmisión no va a ser tan corta, pero se va a sacar mucho valor de acá. Después de esa transmisión, las instalaciones de ustedes nunca más serán las mismas. Entonces, Sí, caños seguro. muy altos, por más que pongan alambres, en nuestra perspectiva, eso acá es como una reunión nuestra de cosas que elegimos hacer y elegimos no hacer para evitar cortes y poder crecer ahí con calidad con los clientes, ¿sí? Por más que poníamos alambres, nosotros Claro, no es que no decidimos se puede hacer. no es que no se pueda, pero nosotros decidimos no hacer, a partir de un cierto punto, después de 1 o 2 años sufriendo con eso, decidimos no hacerlo. Y cuando uno decide no hacer algo, uno abre caminos para encontrar otras cosas, otras soluciones. Y nosotros fuimos encontrando otras soluciones que fueron mucho mejores después. Otro tema acá. De cosas que no se debería hacer, ¿no? Los techos de las casas. Tratar de no agarrar, de que la antena no agarre el Fresnel en las casas. O sea, salir del Fresnel en los techos de las casas. Ahí, ese fue un comentario de Ita, de Luis. Si comentaron un poquito, Ita, ¿cómo era ese tema? Me dijiste que cada vez que iban a poner la antena, trataban de esquivar y salir del Fresnel, de la zona de Fresnel, de los techos de la casa. Sí, sí. Sí, ese era uno de los problemas, los temas que teníamos era el freno a la antena, los techos principalmente. Cuando subí en un techo, en un cliente, eh, tenés a vista varios techos, porque las casas, como todo barrio, y bueno, como siempre, nosotros siempre queríamos economizar soporte, caño, compramos las Siempre barras gastar de, menos. Vamos a gastar siempre menos. gastamos, Vamos a gastar vamos a gastar menos. menos. Y ahí, cuando se veía la antena, ay, qué suerte que vimos la antena cerca, se ve bien, pero y el freno. No olvidamos el freno. Después volvíamos a tener problemas con ese cliente. Cuando veíamos la torre, que decíamos, no, acá la antena tiene que ser bajo. Acá vamos a ponerle un caño, un soporte bajo de uns 40, 50, 30. Si no me equivoco, nosotros llegamos a colocar un soporte de 20, 25 centímetros de lía, seguramente se acuerda. Marco también, creo que seguramente se habrá acordado los Sí, soportes varias veces bajos que pusimos. pusimos. Y después Claro, pues tuvimos se ve problemas con la ese. torre, bueno. Sí, ahí se veía la Todo torre, eso terminaba en que tener que volver al volver al cliente. cliente. Problema de vuelta. Eso Volver era, al cliente. teníamos que volver Se, de vuelta al cliente. se daba entre cortes, problemas de lentitud. Para el cliente era como se cortó porque quedaba ahí girando. Ellos dicen así, queda Sí, girando el cosito ahí, queda girando queda, el... Para La ellos es un corte, ruedita, que por es más que girando la ruedita. gira la rueda. Así era. y bueno, ahí entramos en un padrón de tanto tiempo que, digamos, con esos temas de los caños, del fresne, que teníamos ese problema, entramos en un padrón de 1,80 m a 1,90 m el máximo. Justamente la Colocamos este pregunta acá, tamaño. justamente la pregunta acá de Luis, mira, ¿qué altura recomienda para los caños en los clientes entonces? Es lo que nosotros, lo que no, el tamaño, la altura perfecta para lo que encontramos nosotros fue el de 1,80 m, de 1,90 m a 1,80 m, porque por el tema de la alineación también tenemos que alinear la antena. Queda mucho más fácil, más práctico y bueno, ahí tenés varios problemas que resolver ahí en ese tamaño, en esa altura, en esa medida. El Fresnel no queda muy bajo, digamos así, del techo. Ponerle que si el cliente justo No queda muy necesita hacer un mantenimiento arriba del techo o algún trabajo, la antena no está muy baja, no toca, no queda con problemas de que él va a pasar por cerca de la antena y le va a tocar y se va a mover. Claro, Entonces esa altura no es eso solamente por el Fresnel, no, es es por varios previendo problemas, un previendo millón de cosas muchos. que puede pasar en la casa del cliente. Un millón de cosas pueden pasar en la casa del cliente que no estamos allá para ver, pero nosotros tuvimos años y con esa mentalidad de registrar cada problema que teníamos, fuimos creando una base de datos gigante de cosas que evitábamos
en los clientes. Sí. Voy mostrando acá y me confirmás si era más o menos eso. Porque en los últimos años yo no me iba a las instalaciones, pero algo me acuerdo. Algo me acuerdo. A ver. Confirmame si es así. Estoy compartiendo la pantalla acá. Nosotros tres vamos a aparecer acá adentro. Marco entró nuevamente, está con algún problema de conexión ahí, pero está naranja, Marco. Ahí está, Marco. Vamos a esperar a que conecte la cámara. Entonces, lo que me decís es que más o menos 1,80 m. Lo que estamos hablando es de los techos. Supongamos que la casa tiene un techo así. Y la torre está acá. Nunca pongan la antena acá, por más que tenga un soporte más alto, porque estás perdiendo ahí ventajas de esa altura del soporte. El soporte está acá, por más que tenga 1 metro, 1,80 m, esa conexión es así. Y ahí tocaría el techo, digamos. Depende de la altura y todo. Pero si tuviéramos que elegir un lugar acá, entonces acá estaría excelente, Warley. Acá, tampoco. Por más que no tenga frenes acá del techo. A pesar de eso, siempre buscábamos un lugar más alto. Corregime si estoy equivocado, Luis. Exactamente, sí. Siempre el lugar, el punto más alto. Siempre el punto más alto. Por más que acá no teníamos problema de Fresnel. Por más que los costados estén todo libre, limpio, pero tratábamos siempre el lugar más alto, el punto más alto. Cuanto más alto acá, hay otras cuestiones que se puede evitar de problemas. Alguien que vino a hacer un mantenimiento, como dijiste, con una escalera acá, y hay un gajo de un árbol que se cae acá, hay más probabilidad que se caiga acá en la punta, y hay una serie de cuestiones. Entonces siempre buscaban el punto más alto para instalar. Y ese soporte acá con más o menos, había algunos más cortos si no me equivoco, o no, o estoy equivocado. De 1,20 m a 1,80 m creo que fabricábamos, ¿no? Sí, de primero sí. A principio hicimos de unos 1,20 m y después llegamos a 1,80 m en el final. Sí, mejor. ¿Esos soportes fabricados por nosotros o no? ¿Tenían tensores a esa altura de 1,80 m o no? ¿Cómo hacían para poner ahí en las chapas o era teja? ¿Cómo era el tema? Ya que estamos acá, lo más importante son los detalles ahí. Sí, los soportes en realidad eran, todos nosotros fabricamos, o sea, el caño, era todo, compramos en la barrantera y fabricamos. Lo que sí era, lo que comprábamos era la patita, la punta, donde si quitamos un clavo o un tornillo del techo, o sea, como esté prendido ahí la chapa, no perforamos techo, eso nunca perforamos techo. Siempre usábamos O sea, nunca hicimos el mismo... otro agujero. Nunca hicimos agujero agujero del techo. El mismo agujero de los clavos, ahí sacábamos y poníamos tornillos. Me acuerdo bien que nosotros no usamos, si era clavo, quitábamos el clavo y colocamos un tornillo. Nosotros mismos poníamos los tornillos. Creo que Marco... estaba el clavo. Estaba el en clavo, el sacaban el mismo clavo, lugar. tornillo en el lugar donde estaba el clavo, que probablemente era ahí madera. Eso, porque era de madera, los clavos se aflojan, el viento, como constantemente, como la antena está en una altura, una parte alta, ahí seguramente el viento todo el tiempo está agarrando, más cuando hay mal tiempo, eso, entonces se afloja, los clavos suben, sol y lluvia, los clavos se aflojaban, entonces eso también pasó con nosotros, que llegamos al cliente, todos los tensores, los 3 tensores, porque usamos 3 tensores, me acuerdo bien que eran 3. Solo si el cliente donde la antena era muy complicado, creo que hacíamos, poníamos más tensores, porque hay lugares que uno puede justo meterle los 3 tensores, porque tenés que dividirle bien los 3 tensores, justo no hay el clavo, justo no hay... no te alcanza justo para que dé justo la medida para los 3, metíamos Ponía más de 3. uno más de 3. Me acuerdo que metíamos más de 3. Es para que no afloje, que no se mueva y bueno, sí,
colocamos los tensores, colocamos los tornillos para que no afloje. Me acuerdo que sacamos los tornillos. Ok. Poníamos Y lo sellaban el tornillo, ¿no? y sellado con sella Lo cinguería. sellaban el tornillo. Eso Acá mismo. entonces, para entender sería eso. Acá tendríamos, vamos a poner los tensores acá naranja. Ya que estamos acá, vamos a dar detalles. Tensor acá, tensor, opa, está finito, capaz que no se vea bien. Ahí, un tensor acá, otro tensor acá y otro tensor acá. Y en este lugar acá, que voy a marcar en rojo, que es donde iban los tornillos, no se agujereaba. Se trataba de encontrar ahí un agujero del clavo, del techo o Sí. del tornillo. No Y sugería. no solamente se ponía un tornillo con la gomita, pero también se sellaba eso con, no con silicona, era con Sí. sella cinguería, que es específico para chapas y techos y para impermeabilizar, ¿correcto? No entraba. Eso. No entraba agua. Creo que, Excelente, si no me importante que no equivoco, entre agua. sí que no entré agua. Creo yo que tuvimos un mensaje de un cliente, una vez nos dijeron nosotros, que un cliente había entrado agua en la casa. Y Y la culpa era decían nuestra. que la culpa era nuestra, que nos Y que, decían que podía ser los tornillos, los tensores que habíamos puesto, que por ahí podía entrar agua. me acuerdo de uno Me acuerdo. también que dijo que quería que pagáramos las cosas que se quemaron porque entró agua por nuestra instalación también, pero al final Sí, de teníamos acuerdo. confianza, teníamos confianza de las instalaciones que hacemos y fuimos, insistimos de que no era nuestro, fuimos a la casa y realmente era otro motivo. Fue una persona, hizo un mantenimiento allá, no sé de qué, y se comprobó de que no era nuestro. Es muy importante evitar problemas. Mejor que solucionar es evitar. Eso mismo. Evitar. Siempre íbamos y nos mirábamos qué posibilidad de tener un problema ahí. Siempre hacíamos eso Vamos a ver acá con los clientes. algunos comentarios acá. ¿Qué Arthur recomienda para los caños? Ahí está Eric. Yo pongo máximo 6 metros de altura en los clientes y no siempre. Realmente, Eric, hay que evitar. Si hay algún caso u otro, no hay ningún problema. Como decimos, son cosas como si fuera una reunión interna nuestra acá. Son cosas que llegamos a nosotros a la conclusión de que no era bueno para nosotros. Y hay cosas que vamos a decir acá que son recomendaciones que no son obligatorias, digamos. Nada de obligatorio en realidad. Son recomendaciones de la experiencia que tuvimos con años sufriendo. La peor forma aprendimos. Dice Luis, si lo pongo caños de 9 metros no tendría clientes. Como dije, hay casos y casos, ¿no? Si no tenés clientes, no tiene sentido tampoco. Pero hay casos y casos. Es siempre buscar evitar esas cosas dentro de lo posible. Ahí en este caso ya serían los puntos de donde recibe. Sí, ahí ya sería una cuestión del punto en donde recibe. Tal vez ubicar la torre en una zona más alta sería la solución, dice Eric. Exactamente. Sí. Bueno, seguimos que la lista es larga acá. Y Marco, no sé qué está pasando, que entra y sale. Bueno. Quedó un detalle, otros detalles acá del techo. Cable que toca en la chapa. Sí, el cable. A la orilla de la chapa ahí. Cable que toca Un caso muy la serio con chapa del eso. techo. ¿Cómo es el tema ahí? Elías, Para que no se ahí, corte. Luis. ¿Cómo hacían ahí para solucionar eso? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Hay lugares que, digamos así, que uno de los problemas que tuvimos, que me acuerdo, fue que la intemperie, el cable en la intemperie, el sol y lluvia, se le deteriora el cable. Nosotros usábamos creo que si no me equivoco, el bicapa. Era así, ¿no? Si me confirma. Sí, en Era el Argentina bicapa. dicen doble vaina. Doble Es un vaina. cable antihumedad. Él tiene 2 capas porque en la primera la humedad le traspasa, pero a la segunda no entra. Después voy a dibujar acá más o menos cómo sería ese cable. Pero mismo así, hubo un cliente, no, hubo varios clientes que se cortó el cable, se deterioró, se quedó solo los alambrecitos. Bueno, una vez que se abrió ahí, entra agua, se termina pudriendo los cables y se corta. Los cables se cortan, no puede entrar agua. Resumiendo, no se puede entrar agua. Y lo que nosotros hacíamos era levantar el borde de la chapa. Tratamos de siempre colocar el soporte a una bajada
digamos, del techo, como por ejemplo en Argentina, nosotros ahí, la mayoría son chapas zinc, muy poco eran tejas, pero mismo sí, sí, a veces el techo era teja, ¿qué es lo que hacíamos? Colocamos en una punta para que el cable no corra mucho por arriba del techo. Entonces elegíamos siempre a la cumbrera, bien al borde, donde termina, ahí íbamos, donde Sería colocamos la... así, digamos. La casa es así. No sé si estás viendo la pantalla ahí, pero la casa es así. Y ahí trataban de poner, por ejemplo, acá en la punta, porque ahí el cable, Sí, si el ya cable, bajaba por la pared. estás viendo la pantalla que estoy dibujando. Luis, ¿estás viendo ahí la Sí, sí, pantalla que sí. estoy Sí, dibujando? se Sí. ve. Sí, sí. Entonces, Sí, estoy viendo. Estoy viendo. el cable ya podría subir acá cerquita de la antena para no Eso estar mismo. ahí sobre todo el techo, porque las chapas que se calientan, el techo también, y más cable expuesto al sol, lluvia y cualquier cosa, pájaros, Eso mismo. animales, peor. O sea, la menor cantidad Siempre, posible de cable arriba del techo acá expuesto. eso, el menor posible cable arriba expuesto al tiempo, mejor todavía. Y lo que hacíamos era eso. Poníamos bien la punta, si digamos, si el techo era muy complicado para esconder el cable, hacíamos eso. Y cuando se podía, nosotros metíamos levantamos la chapa y metíamos todo por abajo de la chapa. Y en la O punta, sea que que lo que decía es, ese cable venía acá y estaba acá por debajo de la chapa, ni se veía nada y ya salía acá en el caño de la antena. eso, así mismo. Por debajo de la chapa, cero exposición, salvo acá donde está el caño. Sí, ahí sí, ahí sí. Lo que hacíamos ahí, yo me acuerdo que nosotros dejamos un rollito de cable de la altura del soporte, por si en caso se corta o se pudre ahí en la punta, un problema ahí, ¿qué hacíamos? Teníamos ya una extensión ahí mismo. Habíamos Ok. dejado cerca, dejábamos cerca. Otro detalle entonces, el cable dentro de lo posible por debajo de la chapa en los bordes para que llegue acá y esté expuesto solamente acá. Eso solamente ahí. Si no se puede, que salga al techo lo más cercano de donde está la antena. Y otro detalle, dejar acá una sobra de cable, así como se hace con la fibra, para cualquier cosa que hay, si se corta el cable acá o tienen que cambiar la ficha, tiene una pequeña sobra acá de cables para trabajar. Sería eso. Sí, eso mismo. Pero en realidad algunos no, la mayoría nosotros empezamos a dejar escondido el cable abajo, debajo del techo, para que no quede expuesto al sol y lluvia, al tiempo. Al sol y a la lluvia. Y a respecto de tocar los bordes de las chapas, que se cortaban los cables, ¿y eso? Sí, en la punta, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros hacíamos tipo una dobla, girábamos el cable así y él queda tipo una E cruzadita y entre el medio quedaba la chapa. Ahí metíamos la cinta, creo que cinta aisladora puede ser, le decimos Sí, cinta cinta aisladora. aisladora. Cinta aisladora y si no teníamos la cinta La aisladora cinta negra, poníamos ¿no? la La cinta cinta negra, eso negra. mismo. Más usamos la cinta negra porque la cinta negra ella es más resistente al, al tiempo, al Más sol resistente que y el precinto. más resistente que el precinto. Entonces Precinto hacemos son los Era lacres, los los que lacres, se prendedores. aprietan de un lado y no abren de vuelta, porque en varios países puede tener nombres diferentes. Y bueno, lo que hacíamos era ese giro con el cable y él queda tipo una E, o no sé cómo le dicen. Yo le decía L, siempre le decía L, y hacerle una L en la punta y ahí quedaba cruzado y él la chapa queda entre el medio. Si no, Eso si para sí evitar queda, que quede cable tocando la chapa. Voy a dibujar acá para que entendamos mejor. para Pero evitar que seguí, corte. seguí, seguí, seguí. Voy a ver si puedo dibujar acá. Sería así. El cable, si es que tiene que doblarse por la punta de la chapa, si es el caso, vendría, voy a dibujar otro lugar. Acá está la chapa de la casa. Y si el caso, en algún caso, el cable tiene que hacer una dobla acá en la chapa, acá se hacía eso. ¿Así es? ¿O no? ¿O cómo sería? No, él sí es similar así, pero lo que hacíamos era una L. Le girábamos. A ver, voy a ver si encuentro algo acá para. Dale, Así. te pongo ahí.
Así. Espera, solo para que vean bien ahí. Ahí, mostrarnos ahí. El cable así, hacíamos así. Y la chapa quedaba acá. No sé Ok, si... ok, se entiende ahora. Para, ahí. Así el cable. Y Perfecto. hacíamos así, una L. ¿Y ahí eso evita de qué? ¿De que se mueva o cómo? Él evita de que la chapa corte el cable. Si el cable queda Ah, así, ok. él corta acá. Pues se va a mover. De un momento a otro se va a mover. O la chapa se mueve con el viento, o no sé. O La pisan y cuestión, mueve. o pisan arriba, o justo apoyan una escalera arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos esa dobla así. Y si la apretás acá, él solamente va a hacer esto. Va Y a si mueve la flexionar así. chapa, mueve sobre la cinta. Eso, él mueve sobre la cinta, toca la cinta, la chapa. Y siempre Entiendo. hacíamos grande por el tema la dobla acá tiene que ser grande, no muy corto así, porque puede evitar puede agarrar puede quebrar el cable acá. Ok. Entonces Entonces voy a hacíamos ver si puedo grande, dibujar bien ahora. A ver si me sale ahora. de Acá 15 venía el centímetros más o menos. cable. Venía el cable. No en este tamaño, en esa proporción, pero venía el cable, se hacía así. Eso, ahí mismo, ahora Se sí. hacía así. Seguía para la antena y acá a la casa del cliente. Y acá, en verde, voy a poner la cinta. La cinta iba acá varias Eso, veces porque ahí protegía, atajaba el cable acá, protegiendo de la escalera que viene acá o algo. Y también protegía acá de que la chapa corte el cable. eso mismo. Eso es Eso lo que fue, hacíamos en ese, todo. esa es novedad, porque yo no llegué a ver eso en nuestra instalación, ¿eh? Sí, exacto. Esa es Sí, nueva. nosotros Sí, hacíamos, así hacían. siempre hacíamos así. Esa Hacíamos es nueva. hacíamos la L, la famosa L. Eso Giramos para, y eso para evitar ¿Por ahí qué? ¿Por qué hicimos eso? lo... ¿Por qué hicimos eso? Porque eh, pasó un cliente que tuvo ese problema. Por eso empezamos a hacer así. Hubo de empezamos, varios hicimos, clientes que chapas, se cortó. de que se la chapa cortó. cortó el cliente. Solo yo me acuerdo unos 3 o 4 de los primeros años. Unos 3 o 4 clientes que cortó totalmente, destrozó el cable. Algunos cortaba solamente un pelito y seguía con link. Ese fue los peores. Seguía linkeado, seguía, parece que Más, estaba funcionando, pero cortaba solamente uno y ahí no daba, no entregaba IP, nos quedábamos locos para encontrar el problema. Sí, el problema era que el cable, una vez que, la chapa cortaba las dos capitas del cable, entra agua, fuiste, tenés que cambiar todo el cable. El agua se va y va hasta la fuente, quema la fuente, eh, se arma, humedece todo. Entonces corte con la chapa también. Hay otros problemas que se generan también. Muchos problemas cuando se corta el cable, digamos Y la capita. estamos tratando acá de hablar de problemas afuera de la casa, solamente fuera de la casa. Recién estamos ahí. Hay muchas cosas a evitar y a hacer adentro de la casa también, que yo estoy tratando acá de hablar todo afuera. Hay otra cosa afuera también que hablábamos mucho y evitábamos porque sufrimos con eso. Fue la que es cuestión de pasar el cable por cerca de un gajo o por adentro de un árbol o algo así, porque los árboles son vivos en todos los sentidos. Sí, eso Eh, sin hablar en árboles. En árboles no se podía. Por más que vos, no, justo donde sí, baja el cable y todo, y hay un árbol y está cerca el árbol y justo necesita pasar un cable ahí y ves que va a tocar el cable en el árbol, no pase por ahí. No pase porque el viento le va a mover el árbol un momento u otro o él va a crecer y va a tocar el cable y vas a tener un problema con ese cliente. Vamos a un ejemplo práctico. Si tengo un árbol acá, a ver si están viendo la pantalla ahí. Ahí, ahora. Si tengo un árbol acá, de este lado, y tengo gajos acá, obviamente, ¿no? Y tengo la opción de pasar un cable. Parece un poco obvio, pero a veces no nos atentamos a eso. Tenemos la opción de pasar el cable por acá o de pasar el cable por acá. Obviamente vamos a elegir pasar por la izquierda. Pero hay 1 metro de distancia, hay tal cosa. Pero hay muchas posibilidades acá que pueden hacer con que se corte tu servicio. Simplemente este Eso. gajo acá se quedó seco y se cayó, puede caer arriba del cable, ya nos pasó.
99% acá son cosas que ya nos pasaron, ¿sí? No estamos exagerando en el nivel de riesgo de las cosas, es porque ya nos pasaron. Que ese cable, ese gajo, se caiga arriba del cable, lo muerda y ahí se corte. O si está acá el cable estirado acá, peor todavía. La probabilidad de que algo caiga acá y se rompa el cable es mucho más grande también. Entonces, lo más lejos posible de los árboles, Lo más lejos posible. pasando los cables lejos de los árboles. Lo mismo con la antena, ¿no? Porque Lo los mismo. árboles crecen, se mueven, vientos, se secan, se quiebran, se rompen, hay animales, hay muchas cosas. Muchas Ya cosas. tuvimos un problema, creo que si no me equivoco, Elías, era con Elías que estábamos, que cuando hubo un árbol que giró la antena y estaba lejos de la antena, no sé si Elías se acuerda. El árbol se movió y Se tocó la antena y la movió, giró. tocó la antena, eran dos clientes tuvimos ese problema, me acuerdo. Que el árbol Tuvimos. se fue moviendo con el viento Movió, y tocó la movió antena. tocó la antena y giró la antena. Ya tuvimos, creo que Elías Sí, sí, era con Elías que fue. Entonces, a la antena también, lejos de los árboles, no cerca. lejos los árboles. Otra cuestión, la cuestión de ver bien la torre. Eso fue lo primero que hablamos, pero no entramos mucho en detalles. Tenemos que ver bien la torre, pero a veces veíamos bien la torre y después de 2 o 3 meses teníamos que volver al cliente y Sí, y ahí ya empezamos tuvimos. también a quedar activos con eso porque los árboles, dependiendo de la región, principalmente en América Latina, que es una región por su gran mayoría tropical, subtropical, tropical o subtropical, crecen muy rápido los árboles. Principalmente los países que están ahí en la línea de Ecuador, ni hablar, crecen muy rápido. Entonces vos te vas a la casa del cliente, viste la torre perfecto, limpio, señal, Fresnel bien, y en 2 meses, 3 meses, principalmente se estaba entrando en verano. En verano crecen demasiado los árboles. Y ahí el cliente Muy reclamaba, rápido. miraba la señal. ¿Qué pasó acá? No, se movió la antena. No puede ser. Ese cliente acá, porque hacíamos un registro de cuánto se instaló el cliente, no, teníamos un límite y no se instalaba. No, acá pasó algo. Se movió la antena, no sé, el cliente le giró de espalda. Y llegábamos allá, no se veía nada. Nada, Cuando nada, nada. subíamos quedamos perdidos. Me acuerdo que cuando subíamos quedamos perdidos, decíamos, pero ¿dónde está la antena? Sí se veía la antena. La Y torre, ¿no? sí se veía la torre, increíblemente todo tapado. Los árboles taparon todo. Este árbol acá, el infeliz acá, tranquilo acá. En 3 meses, tapaba todo acá. Entonces, sí Desespera. tenemos opciones, obviamente. Son cosas a empezar a observar y a pensar de forma más estratégica. Sí tenés opción de poner en un lugar en donde hay un árbol acá que no tapa, pero pensar hacia dónde se va a proyectar ese árbol. ¿Es un árbol que crece más a los costados o más para arriba? Entonces, evito eso, pongo en otro lugar. Era toda una estrategia para elegir el lugar, para... Por eso justamente hacíamos una verificación antes. Iba uno con la motito a hacer una verificación antes porque todas esas cuestiones la persona ya pensaba y ya definía dónde iba la antena, qué altura, cómo iba el cable, todo. Era mucho más fácil el proceso después. Más, más Y si fácil. no se podía instalar, ya no teníamos, no gastábamos recursos, no configurábamos la antena sin necesidad, evitábamos ahí un montón de problemas con eso. Sí. Entonces, nunca pasar cables cerca de árboles y pensar en el crecimiento de los árboles. Eso sí. Escribiendo acá para que quede registrado. Vamos a ver el chat un poquito acá, a ver qué están diciendo ellos. A ver si les está gustando. Es un modelo totalmente diferente. Nunca habíamos hecho eso acá. Hay que ser sumamente cuidadoso. ¿Y torre de cuánto tenías? ¿Y qué distancia manejabas hasta cliente? Ahí se arriesgan a decir, ahí se acuerdan, el día que hacía los mapas, el día cuidaba los mapas. Acá pregunta Gustavo, Me acuerdo. ¿de cuántos metros teníamos las torres? Eran muy diferentes, teníamos terraza, teníamos torres, terraza, de todo, pero
la más alta era 89 metros, zona industrial. 89 metros. ¿Cuántas veces me 89. subí ahí? Y esa torre se cayó 2 veces encima. 2 veces. Se Dos cayó 2 veces. veces encima. No era nuestra, era alquilada. Increíble, cayó 2 veces. Alquilada, pero se cayó 2 veces, 89 metros. ¿Y la más chiquita cuál es? Las leñas. Sí, Sí, las leñas está con 25 metros. 25 metros es la más chiquita que tenemos entonces, que teníamos. la leña y el hospital. El hospital, una terraza, ahí tenemos terraza, tenemos Al torres. hospital ya hay terraza. Distancia, Elías, de los clientes, de la torre o de la terraza a los clientes. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo manejabas? Comentarles también el tema del mapa, cómo hacías el mapa y todo. Bueno, tenemos un mapa, o sea que dibujamos un mapa acá, de acuerdo a la distancia, ¿no? O sea que entramos en acuerdo con Warley, digamos, y ahí se dibujó la distancia que queríamos tener un cliente con buena conexión, digamos, y con buena señal. Entonces se hacía un mapa. Y el mapa elegíamos la distancia que queríamos conectar a esos clientes de esa torre. No es que poníamos una torre y ahí conectábamos. Y el límite que usamos es 900 metros. Hasta 1000 metros se puede conectar. Pero era 900. Es 900, ¿no? 900 metros. Hasta 1000 metros conectábamos. No estoy diciendo que no se puede conectar más, no estamos diciendo nada de eso. Nosotros elegimos un límite de 1 kilómetro porque generalmente tenemos otras opciones cuando está más lejos. Podemos negociar otros lugares. No es en todos los casos, ¿sí? No es en todos los casos. Si no puedes negociar otro lugar, puedes poner paneles para más distancia y conectar 1 kilómetro, 2, 3, no hay problema, desde que la antena, el panel esté preparado para eso. Pero nuestro límite era 1 kilómetro, porque casi siempre agregábamos otros nodos chiquitos para cubrir esos lugares que no teníamos una distancia, no llegábamos a una distancia de más de 1 kilómetro. Y en el mapa, cada nodo, lástima que no está fácil acá para compartir el mapa con ustedes, pero en el mapa, cada nodo, el mapa en Google Maps, cada nodo tenía un color. Entonces sabíamos cuando la señal de un nodo y otro se sobreponían y cuando el cliente decía quiero internet, simplemente mirábamos en el mapa y poníamos el puntito donde está el cliente. Sabíamos exactamente a qué torre se conectaría y con qué configuración iba a salir ahí de la oficina la antena de él. Esa era la distancia ahí que manejábamos, hasta 1 kilómetro. Claro, la antena ya salía configuradita ya con el SSID del mismo, del panel, todo. O sea, el técnico llegaba allá, conectaba la antena, directamente ya se conectaba. Solamente enchufaba la antena y ya funcionaba. ¿Por qué eso? Después hablamos un poquito más de eso, pero la estrategia era que cualquiera con un mínimo de entrenamiento puede ser un instalador. El instalador, en nuestro punto de vista en Wiki, no tiene que tener conocimientos técnicos muy avanzados. Sí, hay que tener un instalador con mucha experiencia como encargado del equipo. Pero los que van a realizar las instalaciones de rutina no deberían tener mucho conocimiento porque no es necesario. Los equipos salían todos configurados de la oficina, justamente para que se llegue, se enchufe, se apunte y chao. Siguiendo esas recomendaciones que hablamos ahí. Eso sí, el técnico tenía que saber todo eso que hablamos acá, que estamos hablando en esa live. El técnico tenía que mirar esa transmisión acá completa antes de salir a la calle. Sí. A ver qué más preguntaron acá. Eric, yo antes conseguía un cable Cat 6 que tenía gel dentro de cable, pero ya no lo conseguí y tuve que cambiar de cable. Ese gel me imagino que era justamente para proteger de la humedad, ¿no es cierto, Eric? Si no me equivoco. Y estoy viendo acá preguntas relacionadas a los temas, ¿sí? De instalaciones. En el cable doble vaina, la humedad no traspasa la primera vaina. La primera vaina tiene el filtro UV y la segunda vaina es un refuerzo. Ah, ok, gracias Rodrigo. Mira, algo acá que no sabíamos. La primera, que es la negra, suele ser la negra, tiene un filtro UV que justamente cuando agarra el sol no se reseca tanto y no pierde sus propiedades. UV ultravioleta, ¿no? Del sol. Y la segunda es un refuerzo justamente para dar apoyo ahí a la vaina de afuera. Pero ¿qué pasa, Rodrigo? No sé si por teoría pero cuando teníamos cable solamente con una vaina, con una capa, digamos,
la humedad traspasaba la de afuera. Puede ser que en el de doble vaina no traspase, pero por más que era cable exterior, comprábamos cable exterior con una protección sola y la humedad traspasaba. Entonces puede estar relacionada a la calidad del cable, algunas otras cosas, pero eso nos pasaba cuando teníamos una vaina sola. En México les decimos cinchos. Me imagino que son los precintos que decimos. Los lacres, cinchos en México. Por si alguien se va a México ahí a hacer una instalación. Cinchos. No me voy a olvidar. Cinchos. Acá, no sé en qué país, pero Taira o Brida. No sé en qué país. Ningo, decinos ahí en qué país sería eso, por favor. José, mira, están atentos acá nuestra audiencia, mira. En principio uso cable doble vaina 70-30, 70-30 el porcentaje de cobre, pero acá ya hay varios que usan doble vaina. ¿Alguna recomendación para descargas atmosféricas y proteger equipos finales en el cliente? ¿Qué tienen a decir ahí? Descargas atmosféricas, rayos, tormentas, ¿qué hacían o podríamos hacer para evitar defenderse, digamos, o bajar un poco los efectos de tormentas y rayos en el cliente, en la antena, en los equipos del cliente? Era complicado en Iguazú, ¿no? Era complicado porque nuestro mayor problema ya no eran ni los rayos, era la misma compañía eléctrica. Era peor que los rayos. Y sé que hay varios acá que sufren con eso también, pero no voy a decir el nombre de la empresa, pero sufríamos con la empresa más que con los rayos. Alta tensión, 300 voltios, 350, un desastre. Pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué hacíamos para evitar ahí 110. Rayos y tormentas cuando pasaba? Bueno, para evitar eso, lo que hacíamos era tener equipo. Teníamos. Sí. De respaldo. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Lo que nosotros hacíamos era tener equipo, tener fuente, tener los routers, porque si no son los rayos, es la misma energía, los cortes, me acuerdo que quemaba las fuentes y algunos routers. Y no usamos salvo que si el cliente tenía para rayo, ahí digamos sí que ya tenía su protección, pero que me acuerdo no teníamos. Que había varios casos allá. En cliente, no. Y pero me acuerdo de una puntos, cosa. En los puntos, en las torres sí, en las torres me acuerdo que sí. Me acuerdo que llegamos un momento a probar los protectores de surto de sobrecarga eléctrica de Ubiquiti, los que son así chiquititos con 2 entradas de cable de red. Pero al fin y al cabo hicimos un cálculo para ver si valía la pena o no, y terminamos no utilizando en clientes los protectores de electricidad. Cuando el cliente tenía cable tierra, tratábamos de utilizar, pero tampoco nos preocupábamos mucho con eso. Era más efectivo para nosotros tener ahí ya preparados esos equipos de respaldo y reemplazarlos muy rápidamente que tratar de evitar algo que era más difícil. Pero depende de cada caso, ¿sí? Puede haber casos que convenga y que pase muy de seguido quemar equipos. En nuestro caso no era muy de seguido realmente. A pesar de que había sobrecargas, había rayos, pero nuestro mayor problema era con la compañía eléctrica y no con los rayos y tormentas eléctricas, a pesar de que había ya, pero no afectaban mucho los equipos. En nuestro caso, acá dice Eric, la distancia máxima que pongo es 1 kilómetro, que sí, es eso, para eso. Gustavo dijo que usa Furukawa Cat 5, vaina simple, pero muy bueno, no pasa humedad. Ahí depende también entonces de la marca y de la calidad del cable. En República Dominicana se dice Taira. Ahí nos confirma Nico. Bueno, seguimos con los temas ahora internos. ¿Qué podemos hacer adentro de la casa del cliente para evitar cortes y para tener una conexión de alta calidad? Deja acá si hay una pregunta más. Bien, estoy viendo acá las preguntas relacionadas a la instalación siempre, ¿ok?
Eh, en la casa, ¿qué hacemos? Cuando vamos a entrar, ok, afuera está todo bien, vamos a tener que entrar en la casa. ¿Dónde entramos en la casa? ¿El cable? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el tema ahí? A ver, ¿qué es la principal cosa que dirían? Eso es lo más importante cuando vamos a entrar en la casa. Digamos, cuando llegamos al cliente o cuando ya estamos haciendo la extracción. Cuando Para llegamos al... hacer la instalación de una manera que no se corte. Ah, O sea, vamos a entrar en la parte interna de la casa del cliente ahí. ya ¿Qué cosas entrando. hay que tener en cuenta? Sí. Bueno, siempre cuando, digamos, entramos a la casa, al cliente, siempre, siempre le preguntamos al cliente dónde la parte que más usan. Digamos, si llegamos en la sala, como la mayoría todos usan más el servicio en la sala de la casa. Siempre conocíamos la instalación ahí cuando íbamos a armar el router, la fuente. Me acuerdo que yo creo que varias veces nosotros habíamos hecho el orificio, la entrada, perforamos la pared abajo. O ya usamos agujeros, porque la mayoría de las casas ya tienen las entradas. Ahí pasamos el cable por una parte baja, digamos, cerca del piso, 10, 15 centímetros. Ahí sacamos Eso el lo hacían cable. antes. Eso es lo que hacíamos. Hicimos eso ya varias veces. Hicimos antes, en los primeros tiempos hicimos eso. Para ahorrar tiempo, nosotros usamos eso. Y el cliente decía, no, acá tiene un agujero y usen este y nosotros usábamos. Ah, claro, más Bueno, fácil, más rápido. Qué más bueno. fácil y rápido, entonces usamos eso. Pasaba poco tiempo, volvíamos al cliente de vuelta. ¿Por qué? Me acuerdo que nosotros fuimos por gato, ¿no, Elías? Creo que era gato. Ni perro no era gato. Sí, Los gatos mordieron los cables, ¿no, Elías? sí, mordieron todos, mordieron La todos, sí. ca- y Gato. era gato, porque la casa de ese cliente tenía gatos. Y él mismo dijo, sí, debe ser los gatos. Entonces, era uno de los problemas que tuvimos. El cable estaba muy bajo, cerca digamos, a la altura del piso. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Hacíamos agujero arriba, en la parte más alta, digamos, Eso en para una solucionar. esquina, para solucionar ese problema. Fue hacer el agujero arriba y correr a la esquina arriba mismo, de arriba, la parte de arriba, entre la pared y el cielo raso, y de ahí llegamos a la altura donde íbamos a colocar el router o el router Wi-Fi o la fuente. Ahí bajamos. Él bajaba ya justito a la fuente. Pero creo yo, como ahí, no sé, en Argentina, nosotros en Iguazú, tiene un padrón de altura de los tomas, que son Sí, 40 centímetros. Creo que Elías, 40 centímetros de altura del piso. Creo los que así, ¿no, Elías? Los tomas, enchufes sí, eléctricos Sí, también. 40. Sí. los enchufes eléctricos. Si los enchufes eléctricos, Encontrábamos si algunos algunos le llegan encontramos, a 2 metros. sí. Bueno, entonces, Sí, ese es uno de los temas que cuando le veíamos el enchufe ahí, la fuente queda muy baja. Me acuerdo que nosotros hicimos también, de final de todo, quedaba igual muy bajo la fuente. Entonces, ¿qué hicimos? O el cable de la fuente más largo, o dejar la fuente con el máximo del cable del toma, de la fuente misma, porque ella sí o sí nosotros tenemos que, le dejamos ella con las entradas, el RJ45, las entraditas que daba para abajo, siempre para abajo. Porque ya tuvimos un problema con un cliente que cuando nosotros una vez llegamos al cliente, no entraba, le quitaron el RJ45 y no entraba la ficha. No era así, fuimos a mirar lleno de mugre, de arena, todo sucio. Ese era uno de claro, los porque iba para problemas arriba la también que fuente. nos quedó para Entonces, arriba, entonces, para para entender, a ver abajo. acá. Voy a poner la pantalla acá para que entendamos eso entonces. A ver si lo entendí bien. Espera que nos voy a poner el costado acá porque si no, no vemos el dibujito que hice. Ahí está mejor. Entonces acá, esa es una casa ya adentro.
Acá arriba está la antena, cablecito azul viniendo. Están diciendo que antes hacían el agujero acá, el cable venía por allá por atrás y entraba acá y ahí ponían acá porque estaba más fácil. Ya había un agujero acá abajo del Sí, cable de televisión o de alguna cosa y ahí acá, qué fácil. Ahí ponían la fuente ahí, router Wi-Fi ahí, perfecto, muy fácil la instalación, nos vemos. 20 minutos la instalación, qué maravilla. Y ahí venía el gatito acá y Perro, miau, gato. comía, perro, meaban. gato, Recuerda que fuentes quemadas con pis, con meada de sí, perro. había Los meada, me niños, acuerdo. los Los, niños vienen, tocan, los bebés. Una vez un bebé arrancó el cable, ¿se todo, acuerda del? Arrancó y quedó la ficha con la traba adentro, de que arrancó el cable del conector. sí, Entonces, cables bajos, nunca más. Que el cable no, entre a la casa bajo, nunca más. Por más que esté enchufado acá más alto, pero el cable está acá, accesible a una altura muy baja. Es eso. sí, ¿Y la solución para eso eso cuál mismo. fue? Agujereaban bien acá arriba Arriba, eso ahí mismo, en una y, esquina, y traían A veces, acá, en la esquina acá, de a veces preferencia. ni ojereábamos. A veces ni ojereábamos porque ya estaba el orificio hecho ya. Para a aprovechar para veces que sea más rápido, ponían por allí. A veces ya estaba hecho y a veces yo me acuerdo que entraba por la chapa también, cuando no tenía cielo sí, raso. Cuando tenía ahí una También. protección abajo, una losa o algo. eh, bien por la y, esquina ahí, entraba. y ahí bajaba, acá arriba conectado, o acá en el medio, o acá abajo. ¿Cómo era? En una altura de un mueble, digamos así, 2 metros, dos, Ok. 1,80. Me acuerdo que nosotros colocamos el router, 1,80 m, ¿no, Elia? 1,80, sí. Sí, más o menos por ahí. De una Pues altura varía, que depende del mueble. Arriba del mueble, que quede alto, que no quede muy bajo, ok, o sea, de 1 metro para Y que arriba es queda a la imposible, vista. ¿no? Dejamos a la vista. a, a la vista. Y ahí la fuente acá, de la antena, Ubiquiti, usábamos Ubiquiti. Eh, ¿Y el router dónde iba? ¿En la pared? ¿Cómo era el tema? En preferencia, lo que nosotros hacíamos, nuestra instalación era en la pared, era puesto a la pared, visible a la pared. Que fácil de que cuando vos mire y ve el router, esté prendido las luces y está funcionando todo perfecto. Entonces poníamos a la pared para que se vea, que quede visible. Salvo si había un mueble, el cliente decía, sí, necesito que pongan este mueble, ahí sí, colocábamos un mueble. Siempre que el mueble sea alto y que el router quede alto. Ok. Y acá también una cosa que me Y dijeron era siempre nunca se, dejar, sí, Elías, decir, no digo, siempre en el medio sería de la sala, donde está el mueble, sería el router, poner bien en el medio, nunca en un rincón. No, no, nunca en una esquina, un rinconcito no. Siempre en el medio, Nunca me en una acuerdo que esquina poner el era. router Wi-Fi. en una esquina con dos paredes por cuestiones de propagación de la señal. Eso. Ujú. Entonces, también otra cosa que me dijeron era nunca dejar la fuente Ubiquiti en vertical. Nunca dejar en vertical. ¿Por qué? Voy a tratar de dibujar acá. ¿Por qué nunca dejarla en vertical? Digamos que acá está la fuente en vertical. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que teníamos. Esa es la fuente Ubiquiti. Acá teníamos, a ver si están viendo la pantalla ahí, sí. Acá teníamos la entrada de electricidad. Si dejábamos así, ya nos pasó, no pocas veces, de que la casa del cliente entraba agua, caía, tenía goteras y o en la pared agarraba humedad y mojaba y se mojó acá. Por suerte nunca prendió fuego, nada, pero ya tuvimos problemas de fuente quemada porque generó Qué un mal. corto acá. Y si acá arriba quedaba la conexión del POE, ahí sí era peor todavía, porque el agua que venía del cable, cuando venía, la humedad y todo venía directamente acá. Y también el polvo, suciera, telaraña, todo se juntaba acá y ahí teníamos problemas que perdía contacto
o algún cliente desconectaba y ahí hacía una reforma en la casa y la fuente quedaba ahí pegadita. Después conectaban los cables de vuelta lleno de masa acá, lleno de mezcla, lleno de polvo, de arena, de todo. Y ahí tenía un problema. Y el cliente decía, Pintura. no sé qué pasó Pintura. acá. No tocamos nada, te dicen así encima. Ya llegamos allá y teníamos esos problemas. La solución fue dejar la fuente en vertical, porque ahí no teníamos problemas ni de un lado ni del otro. Entonces los cables se quedaban así en horizontal y acá la electricidad. Ya no teníamos problema, podía se caía polvo acá, suciera, todo, pero no pasaba nada. Acá estábamos tranquilos y acá también estábamos tranquilos. Siempre utilizar la fuente, si es Ubiquiti, en horizontal o cualquier fuente que tenga entradas PoE en las extremidades. También otro ahí que comentó Elías, no poner routers Wi-Fi en las esquinas. Poner router Wi-Fi en una distancia donde los niños, los chicos, niños, no toquen. ¿Se acuerdan de alguna historia ahí, algo que pasó, de algún niño que tocó algo? Niños, no me acuerdo, pero sí, digamos sí, niños. Todos son niños igual. Los adultos también tocan, ¿no? Adultos también toca. Van allá en el router y como hubo eso, supuestamente el microcorte, ¿viste? Como todo decimos, el microcorte. Eh, o a veces ni hubo un corte, solamente el teléfono se desconectó y él va ya rapidito, mira el router y saca la entradita, ahí atrás, el patchco, chup, saca y le vuelve, depende cómo está la configuración, le quita del WAN y le pone en el LAN. Ahí de Cambia el forma cable ninguna cambia el cable. del router Ya, Wi-Fi o de la antena también, de la fuente de la o, antena. o de la fuente de la antena que ya tuvimos problemas, ya tuvimos varias veces, de que Antena apagada, desconectada la torre, y el cliente, ¿qué pasó? ¿Está desconectada la torre? ¿Está prendido los equipos? Sí, acá la fuente, mira, la luz, el router, acá todo, Ujú. todo, nadie tocó nada. Acá nadie toca. Y si toca, yo le reto a mis hijos, acá nadie toca. Y ahí llegamos allá, cable invertido. Eso a principio, íbamos directamente. El router prendido, todo funcionando, él mira, la antenita de mi teléfono, del Wi-Fi está a full, Pero no como hay siempre decían a internet full, pero no hay internet, como si giraron el cable de la fuente. de la antena. Después al LAN, el LAN de la antena. Entonces, Vi un par de de forma comentarios ninguna, acá. Para mí que a ellos les pasó también. Entonces, para solucionar eso, empezamos a explicar al cliente siempre, mira, ese PoE significa eso, y ese LAN significa eso. PoE significa eso, LAN significa a eso. explicar. Fue cada vez más evitando este problema. Ahí vino Marco. Marcos, Le fuimos enseñando a los clientes. Digamos, en este caso, nosotros empezamos a enseñar al Apareció cliente. Marcos. No, no van a saber. Sí, le empezamos a Sí. enseñar. Empezamos a enseñar. Sí, Siempre ahí evitamos siempre un adulto en la instalación, alguien responsable que evitamos ir esté a la ahí. casa del cliente. siempre ¿Escuchan? tener un adulto en la instalación, por varios motivos. Por Para varios evitar motivos. cortes. ¿Cómo para evitar cortes? Explicar que cómo va la conexión de los cables, si corta la luz o hay alguna cosa, cómo actuar, cómo reaccionar un adulto. Y también para evitar problemas legales también. Por ejemplo, se me robó algo, fueron los técnicos de internet. Estaba el hijo allá de 11 años, 10 años, y el padre llega y ya le culpa al desconocido, obviamente. Muchas cosas, por muchos motivos, tener siempre ahí un adulto en la instalación, porque hay varias cosas que explicar y enseñar en una instalación. Otro tema acá, el tema de los perros que me comentaron, eso ya es más una cuestión de seguridad, ¿no? De los técnicos, pero es importante también comentar acá, ya que estamos hablando de instalación. Seguridad. Ya que estamos hablando de instalación, Marco, ¿qué comentas ahí respecto de la instalación de los perros en el cliente? Antes que salgan nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, bien. Mira, me perdí varias partes porque mi cámara acá dejó de funcionar. Bajé una app en el celular y estoy usando mi celular como webcam. Bueno, Perfecto. perros.
en la instalación, o sea, de clientes que tienen perros y son perros domésticos, aquellos domésticos así que viven dentro de la casa, es evitar cables bajos. Principalmente por, o sea, cualquier motivo. No solo perro, como gato también. Teníamos una cliente, a ver si me acuerdo, la que vivía atrás de la terminal. Sí, ese era un gato. Magali. Nunca reclamó desde que yo estuve en la wiki, creo que reclamó una vez, y bueno, y esa vez fuimos con Ita. Llegamos y revisamos todo. Yo digo Ita, ¿viste? Pero es Luis. Luis subió arriba al techo, fue a ver la antena si estaba todo ok, porque no prendía la antena. Y yo me quedé abajo revisando. Cuando fui a revisar el cable, estaba como que todo mordido. Y le llamo a Luis y le digo, no, baja nomás, el problema está acá. A él le pregunto al esposo de la clienta, le digo, ¿ustedes tienen gato o tienen algún animal doméstico? Sí, tenemos una gatita. Yo le dije, bueno, acá está, encontramos el problema, le dije, porque está todo mordido el cable y hubo algún corte de circuito adentro y desconfiguró la antena. De ese entonces, bueno, le dijeron que habían viajaron sola y ella como que se estresa y ahí se pone a jugar con cualquier cosa. Pero no son solo gatos, ¿eh? Mira acá, mira lo que están poniendo acá en el chat. Hay de Pasó todo. algo similar con un conejo. Son vagos. No, conejo es lo peor que hay. Conejo. Saliendo un poquito fuera del padrón de internet acá, yo tenía una heladera nueva y dejó de funcionar y mi cuñada tenía conejos y revisé toda la heladera y dije, no puede ser que tenga... ¿Qué pasó con mi heladera? Cuando fui a mirar atrás el cable estaba todo comido, todo. Por conejos también. Por conejos. O sea, mira acá Carlos. Gatos, ¿no? Carlos es alumno del curso ISP de Cero. Carlos Samuel también. Me pasó con pericotes en los techos, que agarrar los cables me imagino. Solo que yo no sé lo que es pericotes, porque hay tantas variaciones en español. ¿Algunos de ustedes saben lo que es pericotes? Si no, contanos ahí, Carlos, en el chat. Pericotes, no sabemos lo que es. Pericotes. Lo que sí me acuerdo que nosotros tuvimos un problema con ratones. Ratones sí comieron los También cables. Y con Elía creo que los primeros tiempos con ratones. Sí, de ratón. Mira lo que pasó. Comieron todo el cable. ¿Te acordás, Luis? Mira lo que pasó acá con los conejos de Samuel. El cliente que hizo no avisó nada, solamente unió los cables con el mismo color y ya está, ya solucionado. Ya no pasó. Ya también tuvimos ya un dos o tres cliente. Ya no pasó. Ya nos pasó también. Mira, bueno, acá fue Carlos que dijo del conejo, ¿no? De pericotes. Conejo fue Samuel. Pericotes, conejo, perros, gatos y lagartos. ¿Te acordás en Eduardo Terraloch? Gatos. El Terra Lodge. Que los lagartos por todo. No, entraban por pasaban los cables y mordieron todos los cables. No, la hormiga en Terra Lodge también. En Terra Lodge la hormiga reseteaba la antena. Sí. La hormiga reseteó la antena. La hormiga entraron a la antena y resetearon la antena. ¿Quién tuvo problemas con hormigas ahí? Pongan en el chat también. Mira acá. Mira lo que puso acá Luis Briceño. Cuando hay loros, hay que alejar el cable de esas mascotas. Loros también nunca nos pasó, al menos que yo me acuerde en Iguazú, pero los loros también quieren conectarse a internet y van y comen los cables ahí queriendo robar internet. A ver qué más acá. Que después eso puede pasar. Ahora seguro. sí, contá ahí, Elías. Contá ahí mientras miro acá el tema de las hormigas, ¿cómo fue? No, y el cliente reclamó que estaba sin internet. Bueno, fuimos hasta la casa. Fuimos directo a la antena, pasó alguna antena. La fuente estaba todo prendida, los cables estaban todo bien. Ahí miramos la antena, estaba prendida. Y ahí, bueno, ahí descubrimos que la antena estaba reseteada. Y cuando sacamos la punta de la antena, salió mucha hormiga de adentro de la antena. Muchísimas hormigas.
Descubrimos que el motivo ese es de que le pusieron huevito y la humedad ahí adentro se reseteó la antena. Se reseteó, porque generó corto en la antena y la forma de ¿Y ahí qué hizo? resetear es generando corto en alguno de los conectores ahí y resetea la antena. Claro, generó algún corte de adentro y reseteó. Acá Eso Carlos pasó. dijo, mira, Claro, porque- nunca puse en la pared los routers porque tienen humedad en las paredes y termina afectándolo. Ahí va mucho de la región. En nuestro caso creo que nunca tuvimos problema con eso, ¿no? De que la humedad de la pared pasa al router, nunca tuvimos problema. Depende mucho también de la zona. Pero algo a tener en cuenta. Sí, ya que nunca tuvimos un iguazú, ¿no? Cables lejos de la electricidad. Cable de red pasando lejos de los cables de electricidad. Esa es otra cosa también que siempre evitábamos. Una dica muy importante para los técnicos es al subir al techo, principalmente cuando el techo es de zinc, tener mucho cuidado con los si no está- Chapas metálicas, ¿no? chapa metálica. Puede ser que esté electrocutado con electricidad la chapa. Siempre llegamos, que me acuerdo que siempre llegamos y yo siempre tuve ese cuidado de tocar con la espalda de la mano para que no quede prendido por una chapa que esté electrocutada. Fue muy, muy, muy peligroso. Siempre hacíamos eso. Siempre probar. Porque ya nos testear. pasó que Ya subimos el techo. Subimos un techo que tenía electricidad. Tenía electricidad. Ya subimos. ¿Por qué? Porque el cable de electricidad pasaba ahí cerca y se cortó contra la chapa. Justamente lo que pasa con los cables de red, pero pasó con un cable de electricidad, ¿no? Eso, exactamente. Se cortó en la esquina, en un lugar, porque en la casa del cliente no conocemos, no sabemos el perímetro, digamos así, llegar y para que vos puedas. Puede ser que afuera el cable puede ser que esté tocando o puede ser mismo dentro de la casa, el cielo raso, puede ser que esté tocando. Toque la chapa también por el clavo, toque por la el chapa. tornillo. Es cielo raso, que hay que tener mucho cuidado, porque ahí adentro están los cables, muchas cosas ahí, y los techos metálicos. Ok. De la lista que me pasaron, fue un poco rápido lo que hicimos, les pedí sobre la hora, pero de la lista que me pasaron ya fue prácticamente todo acá. Hay algunas cositas más, por ejemplo, vamos a pasar un poquito rápido. Cuando no habíamos descubierto la cuestión del cable doble vaina, pelábamos el cable, un pedacito del cable, antes de llegar a la fuente, porque ahí sí entraba humedad, goteaba ahí, pero no llegaba a la fuente también. Eso hacíamos también al principio, antes de encontrar ahí el cable que era de muy buena calidad. Eso me acuerdo. Y otra cuestión que fue una de las nuevas que hicimos fue la cuestión del Wi-Fi, pensando en evitar cortes, porque el cliente se alejaba del router Wi-Fi, se cortaba en el celular y para él era un corte. Entonces empezamos a agregar otro router. ¿Cómo fue esa cuestión ahí? Que ustedes se iban a la casa y ahí cómo era el procedimiento para agregar un segundo router en un cliente. ¿Cómo hacían la prueba del Wi-Fi? ¿Cómo era el tema? Yo me acuerdo que creo que Marco teníamos el Wi-Fi me fue, Wi-Fi menos, el que vos tenías descargado en tu teléfono. Nosotros hicimos la prueba con, digamos que sí el cliente tenía la casa muy grande, digamos, sí. Ya cuando veníamos miramos todo el ambiente de la casa, ya teníamos en mente de que se debería agregar un router. Siempre hacíamos primero la prueba, le preguntamos al cliente en qué parte más o menos el más usaba y lo decía. Bueno, ahí nosotros hacíamos toda la prueba y si la casa era muy grande, digamos así que me acuerdo que ya tuvimos ese problema tuvimos con varios clientes, principalmente los que tenían las casas grandes. Ahí fue que surgió la idea de agregar el segundo router en los clientes. Me acuerdo que ya incluido en la instalación. Ya incluido en la instalación, ya iba con 2 routers cuando había necesidad, lo identificaba. ¿Y ahí cómo hacían para identificar ahí, Marco? Me acuerdo que vos tenías,
Sí, usamos un aplicativo de la Ubiquiti, creo que es Wi-Fi Med, y recorríamos por la casa. Había muchos clientes antiguos nuestros que, o sea, cuando yo empecé en la Wiki, yo creo que fui el técnico más nuevo de la Wiki. Y cuando vimos esto de distribuir Wi-Fi dentro de las casas, hubo varios clientes antiguos también que recorríamos porque reclamaban de que no le llegaba en la habitación, que no le llegaba en un rincón de la sala, eh, o, o el router estaba en un rincón de la sala y no le llegaba a la otra punta, o estaba en el medio de la casa y no le llegaba al otro lado de la casa. No sé si me explico. Y entonces empezamos a recorrer y había entrado o sea, en el paquete del cliente había entrado como un router de red de Adicional. adicional, exactamente. Adicional, un router. Entonces se le adicionaba ese router gratis, o sea, no era, o sea, no gratis, pero gratis en el sentido que íbamos y colocábamos sin ni un costo y él seguía Incluido pagando el junto. paquete normal, y bueno, y cubríamos toda la casa con Wi-Fi. Los nuevos clientes ya hacíamos eso que dijo Luis. Cuando hacíamos la verificación, cuando una persona solicitaba nuestro servicio, íbamos hasta la casa de esa persona, recorría, si era la casa grande, ya en un momento ya recomendábamos y decíamos, mira, tu plan ya te viene de Brindis un segundo router, la cual te podemos colocar, distribuir Wi-Fi, queda más distribuido, te va a Y funcionar. ahí el cliente se quedaba contento, porque Ah, era algo extra. claro. Quedaba loco de contento. ¿Qué? El servicio de ustedes ya incluye un router más y la otra empresa me dijo que tenía que comprar, que tenía que pagar para configurar, que tenía que pagar cada metro de cable, era todo incluido, todo incluido. El cliente se quedaba contento, nosotros también evitábamos cortes, mejorábamos la calidad y como siempre hablan los cursos ahí, ¿no? Gana, gana. Todos ganaban en esa historia. Todos ganaban. Yo creo que hablamos bastante, ¿eh? Bastante cosas. Y que me perdí Acá la mitad. Ya hablamos todo. hablamos bastante, pero Marcos escuchó la mitad. Los últimos comentarios acá, mira. Dice Nelson, no solo los gatos, pero también las ratas se comen el cable. Sí, nos pasó también. Samuel, un día en su mouse, creo que quedó mal acá, a una ductería eléctrica. Ya se imaginan, puros juegos pirotécnicos. Es un peligro, Samuel, un peligro. ¿Ya agujerearon algún caño de agua en una instalación de un cliente? Nosotros, gracias a Dios, no. No, Ese nunca otro tema agujereamos, también. pero cuidamos mucho. Siempre, yo siempre tuve ese cuidado de siempre mismo miramos. Yo miraba si el otro lado, no es esa pared que íbamos a hacer un agujero, el otro lado no era un baño, o si no era una pared de la parte de la cocina, o si no era cerca de un toma, donde pasaba un cable, no solamente agua, Parte eléctrica. parte eléctrica, creo que si no me equivoco, eléctrico sí ya pinchamos. No me equivoco, no, pinchamos sí. Solo que Eléctrico, yo me cuando acuerdo que sí, eléctrico sí. eléctrico sí, que digamos sí que es muy peligroso, que si toca el cable algo puede explotar, nunca explotó nada, gracias a Dios nunca tuvimos ese problema De agua, pero fíjate que no me siempre acuerdo, sí. de agua no me acuerdo, pero Lo que cuando sí, lo que nos ayudó a los tres, tanto Elías, Luis como yo, lo que nos ayudó mucho fue que antes de que nosotros vengamos para el mundo tecnológico y en el mundo de los técnicos, éramos constructores. Entonces lo que nos ayuda mucho es eso. O sea, tenemos Tenían una esa noción. noción de dónde pasa caño, dónde pasa cañería de electricidad, pero mismo así hay Puede que tener pasar. mucho cuidado. Tener Puede mucho pasar. cuidado. Y fíjense, y estoy seguro que nos olvidamos acá, creo que no hablamos ni la mitad, porque estoy seguro que no, nos olvidamos de un montón de cosas que hay que tener cuidado, que hay que hacer, que hay que evitar. Imagínense
si es fácil la jornada para evitar cortes en su ISP. Estamos hablando de cortes solo en la instalación. Solo en la instalación. Imagínate, en todo el proceso de tu empresa, de tu ISP, no es fácil evitar los cortes en su ISP. No es fácil eliminar los cortes, pero sí es posible. Y es un paso a paso, con un mapa, con un guía. Eso se va quedando de forma simple. Deja de ser complejo y pasa a ser simple, pero nunca va a ser fácil. Fácil, eso nunca prometí y no voy a prometer porque no es fácil, pero se puede, y con un mapa, con un guía, obviamente va quedando cada vez más fácil. Recordando que estamos separados físicamente ahora. Yo estoy a 3.500 kilómetros de Elías, Luis es el único que está acá cerca mío, Marco está a unos 2.500 kilómetros. Estamos todos separados acá, unidos solamente por la tecnología y por el internet. Que si no se corta, mejor todavía para nosotros. Por eso hay que mejorar el internet. Hay que mejorar. Samuel, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron en Wiki. Elías se quedó en Wiki. Luis había salido un poco antes. Luis y Marco habían salido un poco antes para irse a Brasil. Se cambiaron ahí de país, así como yo. Marco se fue al sur. Nosotros vinimos al nordeste. Y Elías está en Wiki todavía, ¿no, Elías? Elías sigue en Wiki. Y sigue en Argentina. Así es. Todavía. Elías ahora es del NOC, que es el responsable por la administración de las redes allá. Y estoy saludando acá porque no los veo hace rato. Elías está en el NOC, hace la parte de administración de las redes, OSPF, BGP, toda la parte ahí de configuraciones, y también pasó por todo el proceso, ¿no, Elías? Pasaste por todas las etapas de la empresa, todos los puestos prácticamente. Por toda la etapa. Bueno, me encantó que les gustó acá ese tipo de transmisión. Venta. Ahora, estoy seguro que después de esas recomendaciones, si aplican la mitad de lo que hablamos acá, van a tener menos cortes en sus ISPs. Van a reducir ahí, eliminar un poco los cortes por motivo de problemas en la instalación. Si les gustó, ya saben, dan like ahí porque eso representa para nosotros que les gustó. Para que YouTube sepa, que Facebook sepa que realmente les gustó. Un abrazo a todos. Muy interesante la reunión. Esto nos ayuda a ser cada día mejor. Gracias. Exactamente, Nelson. Gracias. Incluso, probable que algunos de ellos estén ahí como soporte de ustedes, los alumnos MISP del curso ISP de 0, mentoría 3N+. Quién sabe, ellos van a estar ahí también teniendo contacto con ustedes y pasando más experiencia y más cosas que aprendimos juntos ahí en ese periodo que trabajamos en Wiki. ¿Sí? Muy probable que ellos estén ahí, algunos de ellos estén ahí brindando soporte para ustedes. ¿Qué quiere decir ahí cada uno para despedirse? Díganme quién va a hablar primero, así yo pongo grande en la pantalla. ¿Algún consejo a los ISPs que están aprendiendo ahí a eliminar los cortes? ¿Qué tiene para decir ahí? Marco hablaba mucho en la empresa, así que yo le voy a tener que cortar. Hablaba mucho y ahora voy a revelar. Marco también era... Voy a hablar yo. Sí, Marco siempre quiso dormir. No, yo tengo, para decir a los alumnos de la MISP, sería que sigan el proceso, el paso a paso que igual les enseño, porque en realidad funciona bien. Funciona porque funcionó acá, hicimos la prueba con la Wiki y siempre siempre tratamos de tener bien a los clientes y vimos que eso funcionó. Así que mi consejo es que escuchen al máster ahí, guarden y sigan el paso a paso. Y vos estudiaste el curso, ¿no? Completo. Estudié. Completo. Elías estudió el curso, o sea, como les recomendó a ustedes, el equipo, cada uno a la parte que corresponde, que estudien el curso. A ver, Luis, ¿qué tenés ahí para...? Gracias, Elías, gracias. Y no, nada, lo que yo digo agradecido a todos ustedes que hagan lo mismo que dijo Elías. Funciona mismo y seguramente ustedes van a agradecer mucho. Sigan a los pasos que nosotros, digamos, y brindamos a ustedes, principalmente a Warley. Funciona. Marco. Ahora me 30 toca... segundos. 30 segundos. Me van a dar tiempo porque hablo demasiado. Mira. Cortalo de Marco, dijo Gustavo. Ahí, mira. Cortalo de Marco. Bueno, chao, gente. Bueno, mira, todo lo que aprendimos nosotros, aprendimos
muchísimo. Yo principalmente, o sea, como le dije a usted, vinimos de un mundo de construcción y fuimos para trabajar de técnicos. Yo de técnico fui a la venta, al soporte interno de la empresa, entonces todo lo que fue hablado acá y todo lo que tiene Warley para mostrarle a ustedes todavía, le va a servir de mucho, amigo. Entonces, buena suerte para todos ustedes, un buen progreso y como decimos, o sea, que digo ahora en Brasil, tudo de bom para vocês. Muchas gracias a todos. Yo estoy muy contento acá de poder estar los 4 juntos acá porque extraño bastante y creo que se nota, ¿no? Ustedes pueden ver que estamos acá y nuestro ambiente siempre fue muy saludable, siempre sonriendo, siempre con chistes, siempre muy agradable. Siempre a la risa. Siempre cagándonos de la risa. Y pero nunca bueno, se olviden, no se olviden no se olviden de organizarse. Organícense. Hay que organizarse. Vamos a organizarse. Hay que organizarse. Nos vemos. Chao, chao a todos. Chao, Chao, chao. chao, gente.